Siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Amén. Gloria a Dios, estamos en el mejor lugar del mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y el texto básico de la reflexión de hoy lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 20. La epístola a los Efesios es una epístola doctrinal y práctica que sugiero que la lea completa. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad. El apóstol Pablo, quien estuvo prisionero en varias ocasiones, y en varias ocasiones había visto un soldado romano con toda su vestimenta, hace una analogía para que la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros entendamos que Dios nos ha provisto de una armadura espiritual. Gloria al Señor. Y Él dice: fortalezamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. A ningún soldado se le ocurre ir a la guerra sin un elemento de la armadura, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que el diablo es el acusador, el tentador, y dijo el Señor Jesucristo que es un mentiroso. También dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos enemigos, pero tenemos de amigo a Dios. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios también: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo recalca que tomemos toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un día malo, hay un día que la batalla parece que arrecia fuertemente. Simplemente tenemos que resistir. En otra parte de la Biblia dice: sometemos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Por lo tanto, tenemos que someternos a Dios. Es sencillo. Tenemos que conocer mucho a Dios, el carácter de Dios, y entonces resistir todo ataque del enemigo. Dice la palabra de Dios, nos manda que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es contraria a la mentira. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Por tanto, es importante que nosotros hablemos la verdad. Dice la palabra de Dios: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era lo que protegía el pecho. Dice la palabra de Dios que Dios es justo. Y la palabra de Dios en Apocalipsis dice que el que es justo practique la justicia todavía. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que ser justos con las personas y estar conscientes de que hablar la verdad agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios también: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, aquel primer día de la semana, dice la Biblia, que Él apareció a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros.
El Señor Jesucristo dijo: mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos, disfrutemos la paz que Cristo nos dio, porque en el fruto del Espíritu Santo viene la paz, en esa lista, ¿verdad? La paz de Dios. Vamos a disfrutar la paz de Dios. Y la palabra de Dios también dice que nosotros somos comisionados para predicar el Evangelio, para que nosotros vayamos por doquier diciéndole a las personas que en Cristo hay paz, perdón de pecados y vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después da una promesa de su fidelidad hacia nosotros, y nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la paz. Se dice que hubo un comandante japonés ante la Segunda Guerra Mundial, que él atacó a una base militar norteamericana y fue recibido en Japón con altos honores militares. Pero dicen que Fuchira, que se llamaba él, tenía mucha culpabilidad en la conciencia. Pero un día se encontró con un soldado en una prisión que era cristiano, norteamericano, y se interesó por él la Biblia. Y leyendo la Biblia conoció al príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, que quitó toda culpabilidad. Y se dice que Fuchira empezó entonces a dar tratados de paz del Evangelio, porque Dios cambia el corazón. La palabra del Señor dice que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros vayamos con este Evangelio de paz a las personas que están atribuladas, sin esperanza en el mundo, ¿verdad? Y nosotros le hablemos del amor de Dios, de la gracia de Dios y la paz que Dios da al pecador. Entonces dice la Biblia también, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo básicamente los soldados lo tenían para protegerse de la flecha, de los ataques de los dardos. Entonces dice la Biblia que tenemos que tomar el escudo de la fe. Es importante que nosotros tengamos fe en Dios. Así que tengamos cuidado, porque a veces el enemigo tira dardos mentirosos a nuestras vidas, y tenemos que conocer mucho a Dios, y tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Por lo tanto, tenemos que rechazar todo lo que no sea de Dios. La Biblia dice: no den lugar al diablo. Entonces, no debemos ceder las tentaciones del diablo, ni tampoco ceder a las acusaciones del diablo. Porque, hermano, todos pecamos. Muchas veces pecamos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero tenemos que tener presente que la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es importante que nosotros le confesemos nuestras faltas a Dios, que tengamos fe en que Dios nos perdona, que Dios nos restaura, y que olvidemos lo que queda atrás. El apóstol Pablo en una de sus epístolas dice: ciertamente olvidando lo que queda atrás. Vamos a olvidar lo que quedó atrás, que no edifica. Y el escritor de los Hebreos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquellas obras que no agradan a Dios. Y Cristo viene y nos las limpia con su sangre preciosa, ¿verdad? La palabra de Dios también nos limpia nuestra mente, nuestra conciencia. Y es importante que nosotros estemos bien parados en Cristo, que conozcamos a Cristo y que no nos dejemos engañar por ninguna mentira del enemigo. Dice la Biblia: y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que usaba el soldado romano, que protegía la cabeza, ¿verdad? Porque las grandes batallas se libran en la mente. Entonces nosotros tenemos que, dice la Biblia, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Como ya les decía, que tiene la propiedad de limpiarnos, de sanarnos. El Señor es el médico divino que sana nuestras heridas. Los corazones rotos, el Señor los sana. Y dice la palabra de Dios que tenemos que tomar también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Tenemos que leerla todos los días, memorizarla, porque es importante que nosotros la memoricemos ahora, para cuando seamos viejitos, que ya no podamos leer quizás tanto, la tengamos en la mente.
la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y quiero decirles que hay que tener sentido común, porque el diablo tentó a Cristo en el desierto y le citó un salmo. Pero el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo quería que Jesús se tirara del pináculo del templo, pero eso no tenía sentido. Entonces tenemos que tener sentido común y usar la palabra adecuadamente, porque nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y es esto, y dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dijo el apóstol Pablo. Es importante que nosotros oremos. Ahí la pastora hace un tiempo atrás le dijo a mi esposa que estaba orando por mi niña, porque Dios pone en el corazón de las personas el deseo por otro hermano, y cuando Dios le ponga a usted, me ponga a mí, orar por una persona, sea cristiano o no sea cristiano, vamos a orar, porque eso lo pone Dios, y la oración eficaz del justo puede mucho. Así que es importante que oremos unos por otros y que no nos quitemos la armadura de Dios ni para ir al baño, como se dice. Tenemos que tener la armadura de Dios, vivir una vida normal, sin temor, porque el temor no es de Dios. Hay muchas personas que están en lugares psiquiátricos, en lugares que se han enfermado los nervios por un temor irracional, sin sentido. Entonces, el temor hace daño, la preocupación hace daño demasiado. Tenemos que orar a Dios. Tenemos tal preocupación, decirle a Dios. Tenemos tal temor, decirlo a Dios y dejarlo en sus manos. Porque un pensamiento por mucho tiempo, durante mucho tiempo, puede hacer mucho daño. La palabra de Dios que nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que vamos a tomar la armadura de Dios en todo tiempo, estar vestidos de ella, y vamos a seguir predicando, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos dio. Dios te escogió, hermano, Dios te escogió, hermana, con un propósito. Dios te va a dar en tu corazón, tú tienes talento de Dios, y Dios te va a dar en tu corazón una convicción de lo que tú estás haciendo para Dios. Dios cambia a las personas. A mí no me gusta hablar mucho de mí, pero esto es para la gloria de Dios. Yo antes de ser cristiano, jovencito, era ayudante de audio, y a mí me mandaban a decir 1, 2, 3 probando. Pero parece que el temperamento, sabe que hay 4 tipos de temperamentos: melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. Yo soy melancólico, entonces parece que era muy perfeccionista. ¿Cómo me sale eso? Y no iba y me escondía. Pero Dios tenía otro plan, hermanos. Dios tenía el plan de que yo anunciara el Evangelio de Cristo. Y aquí estoy. A veces uno se pone nervioso porque es normal, pero Dios da poder. Dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y nos quita el temor. Se sobrepone el amor de Dios. Nosotros tenemos que ayudar a Dios, tenemos que prepararnos, ¿verdad? El predicador tiene que prepararse. Ahora viene una campaña evangelística. El predicador tiene que estudiar la Biblia y tiene que prepararse en oración como lo hacía el Señor. Así que vamos a seguir a Cristo, vamos a honrar a Cristo con su palabra, vamos a leer mucho la Biblia y estar contentos, porque nuestros nombres están escritos en la Biblia, en el libro de la vida. Dice el Señor que nos regocijemos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y todo es por la gracia de Dios. Como decía, quiero decirle que había en la antigüedad un predicador que donde quiera que iba decía: salvo, salvo soy. ¿Por qué? Porque él había entendido que la salvación es por gracia, como dice la Biblia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que Dios quiso salvarte, Dios quiso salvarme por su gracia, porque no lo merecíamos. Entonces vamos a servirle a Dios, vamos a proponernos agradar a Dios, que es otra cosa importante. Vamos a proponernos. Si fallamos y las cosas nos salen mal, eso lo sabe Dios, para eso Dios nos conoce. Vamos a tratar de agradar a Dios y vamos a buscar a Dios, porque Dios nos ama. Dios les bendiga y les guarde.